Bienvenido a una nueva reflexión sobre educación. Recuerde usted que no digo la educación, puesto que al decir la educación automáticamente hago referencia a la formación académica o escolar, que es muy reciente en la historia de la humanidad. Hablo más de educación, la manera como nuestro cerebro recibe desde muy niños y niñas mensajes que, como lo vamos a ver en esta reflexión, duran para toda la vida e influyen muchas veces en la manera como pensamos, sentimos y actuamos a lo largo de la vida. Educación y cerebro. Hemos planteado que realmente es el órgano que se educa. No hay otro órgano en el cuerpo humano que sea el que se educa, puesto que hoy sabemos que cuando hay ciertos daños en el cerebro, las personas pierden capacidad de aprender o se les borra la educación que tenían. Bien, cerebro. Hemos planteado que el cerebro tiene dos tipos de funciones muy importantes sobre las cuales se siembra toda educación. Las menciono porque las vamos a continuar recordando. Las primeras, las funciones creadoras, donde se fijan muy rápidamente aquellos conocimientos creados por las personas que mandan en las sociedades. Nos hemos referido a antes de la escritura, hoy ya vamos a dar el salto a la escritura. Funciones creadoras entonces fijan firmemente y muy rápido para toda la vida esos mensajes, esas lecciones que son creadas por los seres superiores. Decíamos antes, son seres que tienen una inclinación natural por el poder, son los que crearon de manera espontánea la esclavitud tan vergonzosa en esta historia de la humanidad. Una creación de ellos fue, sin duda. ¿Dónde estaba escrito eso? Bien. Las otras funciones son las racionales, esas que en paralelo con las creadoras, pero muy lentamente se van desarrollando. Fíjese usted en las lecciones argumentativas o las razonadas o las asociadas, por ejemplo, a las matemáticas. Fíjese usted que año a año se van haciendo más complejas las matemáticas o las ciencias biológicas o las ciencias sociales. Se van volviendo más complejas porque son graduales. Y para que se fijen, debe haber unas emociones y unos sentimientos asociados a eso que entendemos. No todo lo que entendemos en el colegio se nos grabó. Debía haber alguna emoción, un sentimiento positivo. Todo eso que usted recuerda es porque algún sentimiento positivo había y lo demás se borró. Ya ni siquiera lo recuerda. Bien. Las funciones creadoras son las primeras que se educan. Insisto, aún antes del colegio en el presente y aún antes de que existiera la educación formal. Es decir, esa educación de las funciones creadoras sucede en la infancia, en la casa, por autoridades que ejercen cierto poder sobre las casas, sobre las familias. Esas lecciones que se siembran en las funciones creadoras tienen
tres características, están divididas en tres grandes grupos: mitos, leyendas y cuentos. Los mitos son historias con las que se educa muy tempranamente, sembrándolas en las funciones creadoras, y contienen la visión del mundo de esa sociedad o de ese país. Contienen creencias, en qué cree esa sociedad, principios, miedos. Esas son nuestras primeras grandes lecciones de la vida. Leyendas son historias asociadas a sucesos, personas que existieron, sucedieron esos hechos, y se construyen para resaltar la importancia de esos personajes, a veces exagerándolo un poco, para despertar una identidad, una defensa de unos personajes a quienes les debemos el presente, a quienes les debemos nuestra existencia o nuestra independencia, nuestra libertad, etc. Se construyen a veces en las familias. Hay familias que construyen leyendas en torno a abuelos, bisabuelos. No estoy subestimando ni restándole importancia a las leyendas, simplemente digo que son unas exageraciones sanas desde el punto de vista de la cultura de las sociedades, porque ese es el objetivo, exagerar un poquito para elevar la identidad, el amor, la admiración por esas personas. Los cuentos son historias en las cuales están a veces involucrados animales, y el objetivo principal es el entretenimiento. Por ejemplo, los cuentos, cuando uno de pequeño le leían o le contaban antes de dormir. Eso ya es educación. Y fíjese que es mucho antes de las tablas de multiplicar. Bien. Una característica importante de los mitos, leyendas, especialmente de estos dos, es que los personajes de esas historias, insisto, creaciones de los poderosos que cuando vimos antes de la escritura decían, ¿no?, porque después lo escriben, pero decían que se comunicaban con unas fuerzas superiores y que ellos castigaban a sus esclavos con lluvias, inundaciones, terremotos, huracanes, etc. Eso debemos hoy entenderlo así, puesto que después lo escribieron. Tan pronto pudieron escribirlo, así quedaron inscritos. Y estamos concentrándonos mucho en Occidente, ¿cierto? Bien. Esos personajes de los mitos y las leyendas generalmente son muy superiores a nosotros. Están muy lejos de nosotros. O mejor, nosotros somos muy inferiores a ellos. Después, en Occidente, en nuestra era, vamos a hablar del pecado. Pero en general nosotros somos muy inferiores a los seres de los mitos y las leyendas. Y la lección que aprendemos, esa educación, es que en la medida en que nos esforcemos en ser como ellos, esos modelos de los mitos y las leyendas, tendremos un premio. Jamás llegaremos a ser como ellos, pero tendremos una recompensa en nuestro esfuerzo por salir de esa inferioridad tan baja y tan lejana de ellos, que si nos esforzamos y invertimos nuestra voluntad en tratar de ser como ellos,
tendremos una recompensa. Los mitos, las leyendas y los cuentos, por otra parte, volviendo a las funciones creadoras que son, fijan muy rápidamente, despiertan una gran atención. Cada vez que a uno le cuentan algo misterioso, recuerde que aquí hemos hablado de la noción de misterio, que es humana en todos y es muy asociada a los mitos, las leyendas y los cuentos. Cuando a uno le van a contar algo que parece que le van a revelar algún misterio, la atención, la concentración se enciende. Si yo a usted le dijera en una de estas reflexiones que ya he descubierto quiénes son los que mueven los hilos de la humanidad, ya sé cómo fue que se creó el virus del COVID, la intención del COVID, fíjese usted las conspiraciones cómo despiertan atención, porque hay un misterio ahí. Luego, esa atención hace que queden grabados firmemente esos conceptos y esas lecciones de los mitos, las leyendas y los cuentos, que a veces, como decía, que son involucrados animales, son para transmitir moralejas, ¿no? Lecciones de vida. Veamos casos de mitos que se fijaron mucho en nuestra existencia. Piense usted, posiblemente no recuerda el día, ni el año, pero piense la atención que despertó en usted cuando conoció cómo se creó el mundo, cómo surgió el mundo, en cuántos días se creó. Esa atención que su cerebro prestó para que eso misterioso que le presentaron a usted, que le mostraban que era el mundo, ya se sabía cómo se había creado. Y se fija en las funciones creadoras. Las leyendas, en el caso suramericano del norte, Bolívar, con el más grande respeto debemos aceptar que muchas veces todo lo que uno escuchaba en torno a Bolívar, de esa genialidad en economía, en sociología, en ciencias políticas, bueno, yo recuerdo que en mi época, cuando uno aprendía muchas veces de Bolívar, y recuerdo en Venezuela, llega a un punto en que Bolívar prácticamente era un hombre sabio en todos los posibles campos del conocimiento de la humanidad. Y realmente sabemos que era un gran guerrero y a él le debemos mucho, una inmensa gratitud por esa gran virtud de ser un gran guerrero. Otras características positivas, pero no en la dimensión que nos lo mostraban. Precisamente las leyendas se exageran un poco para despertar esa admiración y esa afinidad, esa unión con esos personajes. Piense, por ejemplo, en las primeras lecciones sobre la procreación, la famosa cigüeña que llegaba de París con los niños, el ratón Pérez, que aquí lo he mencionado, la Navidad, el niño Dios. Hay asuntos asociados a las naciones, como por ejemplo la riqueza que está reflejada en los escudos nacionales. Todos son elementos de la educación. ¿Qué característica tienen importante? Que al sembrarse sobre esa base creadora quedan fijos y se constituyen precisamente en la base sobre la cual vamos a sembrar todos los conocimientos racionales el resto de la vida, y muchas veces esos mitos, leyendas y cuentos saltan para explicarnos nuevamente algunos asuntos de la vida y a veces se metamorfosean y nos ayudan a entender ciertos fenómenos, como aquí más adelante los iremos a ver. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima reflexión.